Si hay un mérito del que pueda alardear South Park, ese es el de haber definido la llamada animación para adultos. En un periodo en el que la animación era considerada como una cosa para críos, esta serie rompió todos los esquemas establecidos con su humor zafio, grosero y deliberadamente ofensivo. No obstante, pese a formar parte de la historia de la animación con este hecho, sí hay algo más que se le deba admitir, y eso es su constante evolución a lo largo de más de 20 años. 20 años en los que, irónicamente, la serie ha sido prácticamente olvidada justo ahora que se encuentra en la cima de su saber hacer. Y como me da gustillo, así como en el ojete, hablar de cosas que nadie más habla, qué mejor momento que este para analizar una de mis series favoritas de todos los tiempos. Es verdad que ya mencioné de pasada South Park hace un par de años en mi vídeo sobre las series de animación, pero este programa ha cambiado tanto a lo largo de las décadas que merece una retrospectiva que verdaderamente ejemplifique su evolución en el tiempo. Empecemos por el principio, años 90. En un Estados Unidos regido por la rectitud moral de cara a los vecinos, la autocensura y protagonizado por todo tipo de pánicos morales, dos animadores, Trey Parker y Matt Stone, lanzaron a mediados del 97 para televisión una serie como nunca antes se había visto. Se trataba de un programa de animación con niños de protagonistas, lo cual no era para nada una novedad en aquella época debido a que los dibujos animados no dejaban de ser algo para el público infantil. Sin embargo, lo que sí era una novedad eran sus contenidos. Niños soltando palabrotas, mortalidad infantil explícita, escatologías raudales y ataques directos, que no parodias, contra personajes célebres de la época. Y lo que en un principio iba a ser una serie animada más, rompió todos los esquemas de la sociedad del momento, ganando infamia a marchas forzadas entre crítica y público, a la vez que triunfaba en antena por ese mismo motivo. Y la verdad es que no deja de ser gracioso. O sea, imaginad que sois papás en aquella época y oís de una nueva serie de dibujos con la que dejar aparcados a los niños. Y de repente, un día os encontráis con esto. ¡Ella es muy puta, una puta bruta, la puta más puta que Dios creó! ¡Una gorda fofa de nalgas flojas! ¡Me cago en la madre que la parió! Es que es gracioso y entendible a partes iguales. Y, por supuesto, los pánicos morales nos hicieron esperar. De la noche a la mañana, South Park se convirtió en el demonio mismo. Pero, al igual que pasa con todos los pánicos morales y los boicots mal hechos, esto solo hizo que la gente lo viera más. En otras palabras, el efecto Streisand. Babura, babura, Ichiban Hirai no Ito. De esta forma, la serie se convirtió en un objeto extraño que no cuadraba en ninguna parte, pero que, igualmente, no dejaba tampoco indiferente a nadie. Para entenderlo, debemos ponernos en contexto. Los 90 no eran para nada la época desenfadada, molona y radical que nos pintaban a los críos o como nos cuentan los nostálgicos de aquella época, sino la continuación de los años 80, una época rancia, cargada hasta los topes de conservadurismo y en el que todo se miraba con lupa para encontrar cualquier cosa con la que ofenderse y causar un pánico moral. Hoy en día, eso lo llamamos Twitter. Bromas aparte, precisamente el hecho de que no hubiera redes sociales en las que todo el mundo pudiera descargar su ira acumulada y su bilis hasta convertirse en el ruido que ya ignoramos por defecto, el medio preferido de la gente que estaba necesitada de llamar la atención a ver si podían salir así en los libros de historia era precisamente la televisión. Y como la televisión era el medio rey, el más masivo por encima de la radio y la prensa escrita, lo que dijera la tele era la ley. Y si una mamá ofendida por algo decía que una serie de dibujitos con un tema adulto era demasiado picante para sus inocentes criaturas, o si algún meapilas del condado de Wichita al que le faltaban los feligreses para atender a sus misas sobre el apocalipsis decía que en las maquinitas y en la música rock residía Lucifer, como lo decía la tele, razón tendría que tener. Y esto no solo pasaba en Estados Unidos, sino que estaba extendido por todo Occidente. Mismamente aquí en España, sin ir más lejos, lo más fuerte que se podía mostrar en televisión a horas decentes, lo creéis o no, era Los Simpson. Hubo una época en la que Los Simpson la echaban por la 2 de televisión española, que la publicitaban como una serie solo para adultos y no apta para menores de edad porque cosas como que Mar se sintiera atraída por otro hombre que no fuera su marido era algo impensable para la televisión. Y si aquello era la cúspide de lo adulto junto con otras series como Freeze el Gato u obras como Heavy Metal, que tenían temas de sexualidad explícita, consumo de drogas y crítica social, imaginad lo que supuso una serie sin mensaje o intención artística alguna más allá de provocar por provocar, de insultar, de ofender. Que, a ver, esto lo ves hoy en día y no deja de serlo edgy antes de que se popularizara esa palabra después de que los 2000 nos invadieran con erizos antropomórficos con pistolas. De hecho, curiosamente, el mundo del cómic era por aquella misma época lo más edgy del mundo, pero al tratarse de un medio no tan extendido como los de masas hasta el punto que ni de lejos era el medio artístico de hoy en día, o algo que tener en cuenta porque no dejaba de ser una cosa para críos o para los raritos, aquello pasaba desapercibido.
Pero South Park, por supuesto que no, porque South Park sabía cómo atacar a su sociedad, y tenía los medios para hacerlo de forma efectiva. Mismamente, sí fue motivo de preocupación el hecho de que se subvirtieran los roles de los niños en televisión, porque antes los niños no podían ser vistos de otra forma que como un símbolo de pureza e inocencia, lo que precisamente facilitaba la relación de que si salían niños el producto era para niños, la inocencia por la inocencia, vaya. Y como suele ocurrir, una de las cosas que naturalmente quedaron expuestas fue prácticamente una generación de críos educados por la televisión porque sus papás les dejaban aparcados ante la caja tonta durante horas. ¿El resultado? Una generación de niños que aprendieron las palabrotas más fuertes del mundo y perdieron su inocencia allí mismo para luego buscar más cosas adultos. Por supuesto, esto no se extendió a todos los hogares, pero sí es verdad que podías ver en todas partes la clara diferencia entre los niños a los que los educaban sus padres y los niños a los que les educaba la televisión. Mismamente, yo entraba en la primera categoría y South Park lo tenía prohibidísimo, pero sí oí en el autobús al colegio a chavales de mi edad, niños de tercero o cuarto de primaria, hablar de cosas de la serie. Y realmente era toda una curiosidad que, en retrospectiva, muestra el secreto del humor de la serie. La facilidad con la que cualquiera que no lo hubiera visto pudiera despollarse cuando le contaban cosas de ella. Precisamente por su humor pueril y desenfadado, pues no dejaba de ser eso en esencia, un humor pueril destinado a ser grosero. Y realmente esto es lo primero que se le viene a la mente a cualquiera que oye hablar de South Park, las palabrotas, las groserías y el niño ese que muere en todos los capítulos. Sin embargo, pasados unos pocos años de esto, la serie fue cambiando su rumbo. Las tramas que no llevaban a ninguna parte porque eran las excusas de soltar borderías y sobrarse, empezaron a introducir pequeñas trazas de crítica social hasta que, con los años, South Park se convirtiera precisamente en una serie de crítica social con humor ácido que dejara atrás la asquerosidad gratuita. Como os podréis imaginar, la crítica social fue un síntoma de madurez de la serie, ya que, de haber seguido por el camino de la escatología gratuita, habría quedado evidente que ésta solo buscaba provocar y habría acabado muriendo una vez la gente se acostumbrara a ello. Por no hablar de que la crítica social es una buena vía por la que una serie de humor puede seguir existiendo, ya que la vida real ofrece material con el que alimentarse sin las limitaciones que supone una serie sin trama que va de provocativa. Vamos, que la realidad escribe la historia y la serie solo tiene que adaptarla. De hecho, si os fijáis, es esto en lo que fracasan todas estas series de adultos que intentan ser la nueva South Park. Con el cambio de milenio y vistos los resultados de South Park, es normal que salieran montones y montones de imitadores, algo que continúa hasta nuestros días. Sin embargo, ninguna de estas series puede acercarse a la suela de los zapatos porque fracasan en comprender las dos cosas esenciales tanto en el humor como en la vida diaria. La primera es la novedad. Vamos, que el primero que llega se lo queda todo, el que da la sorpresa. South Park fue la serie provocadora y transgresora, y South Park fue la que llevó orgullosa como un trofeo su título de terror moral. Y la segunda es que las sensibilidades son como el látex, que se estiran pero luego no se contraen. Una vez que la gente se ha acostumbrado e insensibilizado con un tema, ya no se pueden sensibilizar otra vez, y por tanto ya no se van a sorprender ante el mismo gore o la misma escatología. Y habiendo puesto South Park el listón tan alto al tocar todos los tabúes, se trata de unos estándares casi imposibles de superar. Por estos motivos, el formato de series que quieren ser la nueva South Park no es más que un intento triste de ser edgy. La escatología, la violencia, las palabrotas y todo lo demás están ahí, pero ya hubo otra que lo hizo antes, lo hizo mejor y encima lo ha superado tanto que se ha cansado de la ofensa gratuita y ahora busca nuevos horizontes. Estos contendientes a ser el nuevo pánico moral no son más que tristes intentos que se quedan en nada basados en una audiencia compuesta por el más bajo común denominador, porque demuestran que no tienen talento para hacer humor real. En conclusión, podría decirse que South Park fue una serie que no era para todos los públicos, pero que todos los públicos hablaban de ella y la veían, tuvieran vetado su acceso o no, mientras que todas estas del Yo también son series para los 4 gatos que se ríen con chistes de violaciones, sangre y el cacaculo pedopis. Sin embargo, existiendo Los Simpson y cada vez más series sobre familias disfuncionales y crítica social, ¿cuál fue entonces el elemento diferenciador de South Park? Pues precisamente que supo aprovechar las libertades que le dio su infamia para lanzar su humor ácido a todas las partes de un conflicto y que encima se le permitiera. Otras series, como precisamente Los Simpson, tenían una reputación que defender. Sí, eran contracultura, pero una contracultura aceptada y que vivía en el corazón de su audiencia. De ahí que sus mejores episodios destacaran por una utilización magistral del humor por capas y las indirectas.
Pero South Park nunca tuvo ese problema, ya que desde el primer minuto demostró que no tenían nada que perder y mucho que ganar. Y aunque su humor se fuera refinando con los años, su estilo ácido y crítico constaba de ataques directos contra ambas partes en conflicto, lo cual era una innovación en sí misma. Por lo general, la crítica social suele ser unidireccional, uno escoge un bando para criticar al contrario, pero South Park directamente se metía en medio para señalar y ridiculizar los errores y las cagadas de ambas partes con el fin de demostrar que nadie es intocable y que nadie es tan moralmente superior como se cree. Nadie estaba a salvo. Da igual si sois defensores o opositores de la industria tabacalera, si estás a favor o en contra del matrimonio homosexual, si os parece bien o mal el uso terapéutico de la marihuana, si sois cristianos, mormones, cienciólogos o terroristas islámicos, o directamente, si existís, South Park hará una parodia de vosotros que os dejará por los suelos. South Park era simplemente una sátira que no mostraba piedad con nadie al no reconocer ningún tipo de tabú, de modo que se convirtió hasta en una serie que mostraba tener más agallas incluso que su propia cadena, como llegó a ocurrir con los ya celebérrimos episodios relacionados con Mahoma, en los que la propia cadena se dedicó a censurar capítulos que iban precisamente de cómo las cadenas de televisión tienden a cagarse de miedo ante una vaga presión. Pero este nuevo formato crítico y satírico de la serie ya no iba de insultos o ofensas gratuitas, pues los propios personajes principales, principalmente Stan y Kyle, quienes no dejaban de ser los avatares de sus propios autores, acababan convirtiéndose en la voz de la razón, en los únicos personajes con cabeza en un mundo de descerebrados, niños que demostraban ser muchísimo más adultos que los propios adultos, lo que enviaba el mensaje a su audiencia que, a veces, por mucho que lo neguemos, muchas de las cosas que hacemos o por las que ponemos el grito en el cielo son simple y llanamente infantilidades. De hecho, ya que hablo de los protagonistas, este es otro de los apartados en los que la serie evolucionó, pues si South Park al principio no dejaba de ser las peripecias de 4 niños en un pueblo del corazón de Colorado, con el tiempo empezaron a aparecer muchos más personajes al mismo tiempo que se iba experimentando con las tramas y hasta la calidad audiovisual. Poco a poco, los nuevos personajes, principalmente adultos como padres o profesores, se convirtieron en los protagonistas de sus propias historias, cada una con sus puntos focales propios y sus formas de ver el mundo, de modo que el universo de South Park se fue ampliando debido a esta variedad de puntos de vista. Así, personajes como Butters, el Sr. Garrison o los padres de Stan o de Kyle acabaron convirtiéndose en protagonistas de pleno derecho del programa, e incluso dieron pie a que se fuera experimentando para huir de la monotonía, mientras que otros personajes creados solo por y para ser imaginería grosera fueron desapareciendo. Directamente, Kenny, el niño que siempre moría en todos los capítulos, acabó muriendo definitivamente, por lo que el grupo de protagonistas vivía sus aventuras con algún otro sustituto. Y luego, muchas temporadas más tarde, cuando Kenny resucitó, ya lo hizo dejando atrás el chiste recurrente de la muerte e incluso el protagonismo del que gozaba como mascota de la serie en favor de otros personajes mucho más interesantes, algo que continúa incluso a día de hoy, con Kenny ahora siendo un personaje muy secundario. Otras veces, los capítulos abrazaban el humor absurdo y la fantasía propia de los dibujos animados y iban a plena potencia con ello. De vez en cuando se lanzaban parodias de cosas conocidas para hablar de algún que otro tema de actualidad, y cuando no era suficiente, volvía a convertir a los niños en niños. De modo que las tramas se centraban en la visión inocente del mundo de estos, aunque sin abandonar su toque South Park. Con todo esto en mente, se puede decir perfectamente que el corazón de South Park radica en la sátira. Es verdad que incluso a día de hoy, si le hablas de South Park a alguien, este solo pensará en el niño que muere mucho y en el humor soez, pues ese San Benito ya no se puede quitar. Pero precisamente esa visión actualmente es errónea y muy limitada, pues se trata de algo mucho más grande y trabajado que merece la pena conocer. Y con esto nos acercamos a mediados de la segunda década de este milenio. Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías cambian por completo el panorama social. La globalización nos une unos con otros y el tejido de la sociedad se vuelve una maraña densa y compleja. Las antiguas polémicas ya no eran una cosa de un bando a favor y otro en contra. Ya no había cosas sueltas, sino que estaban todas relacionadas y tocando infinitud de personas, por lo que la crítica social, viniera de quien viniera, tendría que hacerse de otro modo. Ante esto, 2014 nos sorprendió con una 18ª temporada de South Park que no era como las otras, principalmente porque esta contenía una trama unitaria. Los capítulos ya no contenían su propia historia autocontenida, sino que eran fragmentos de una mayor que abarcaba una temporada entera, y posteriormente de historias que abarcaban varias temporadas. Esto fue putamente alienante. Sí, es cierto que antes había varios episodios divididos por partes, pero generalmente eran conflictos que duraban 2 o 3 capítulos y para de contar, y estaba justificado porque se trataba de eventos grandes dentro de la narrativa de la serie. Y de repente vienen de la nada conflictos que no tienen que ver con nada y a una escala mucho menor, lo que trabajaba en detrimento de la propia continuidad de la serie al reducir arbitrariamente su importancia en retrospectiva.
Y tampoco ayudaba el hecho de que estas primeras tramas unitarias introdujeron a personajes y conceptos muy difíciles de tragar, como el puto director políticamente correcto cuyo único papel era pegarle palizas a todo el que no tuviera su misma visión del mundo, o incluso una especie de parodia desdentada a Caitlyn Jenner con razón del accidente mortal del que ella se fue de rositas, solo para incidir en lo fea que viene a ser y nada más. Y es que eso no es el South Park que estuvo evolucionando en sus parodias y críticas durante tantos años, sino una versión muy inferior que rozaba sus primeros años de ser edgy y ofensivo, solo que sin ser edgy o ofensivo, sino solo un triste intento de ser provocador. Todo ello pasando, claro, por decisiones tan cuestionables como desdecirse de sus críticas más directas y certeras para acabar opinando justo lo opuesto ahora o directamente ponerse a lamer culos. Con el mejor ejemplo de ello siendo el contraste entre el episodio que se ría de las personalidades y memes andantes de internet por ser una panda de tarados sin talento que buscan ganar dinero a las puertas chupando del bote de su pseudofama, a pasar a comerle la polla al puto PewDiePie. PewDiePie. No obstante, he de reconocer y reconozco que, pasadas estas pocas temporadas tan extrañas y realmente asquerosas y desagradables, una vez que le cogieron el tranquillo a cómo querían hacer ahora la serie, resulta que no podrían haberlo hecho mejor. Como en todo, estas temporadas unitarias eran más un experimento que otra cosa, con mejores y peores resultados. Pero ahora que le han cogido el tranquillo y en retrospectiva, estas temporadas unitarias son como lo mejor que ha hecho South Park nunca. Como ya comenté antes, en el mundo globalizado hoy en día, un conflicto de opinión ya no es un asunto entre dos grupos delimitados, uno a favor y otro en contra, sino que actualmente tenemos decenas, si no cientos de grupos difusos con montones de opiniones al respecto y que, a su vez, son asuntos que tocan a varios aspectos de la vida. En pocas palabras, nuestra realidad es ahora tan compleja que ya no se puede resumir en 20 minutos. Por ese mismo motivo, la mejor forma que podía tomar la serie ahora era precisamente de tramas que duraran temporadas enteras y que pudieran abarcar cada vez más temas de la vida con el fin de criticarlos mejor y de forma más certera de la misma forma que solía hacer en sus mejores años satíricos. A lo largo de estos últimos años hemos visto temas como la gentrificación y sus efectos, el resurgimiento de la alt-right y el ascenso de Trump al poder, los peligros de la cultura de lo políticamente correcto, e incluso temas tan recientes como las huelgas por explotación laboral de Amazon y el impacto que tienen sus centros para los pequeños y medianos comercios. Sin embargo, si he de elegir dos temas en los que lo clavaron, esos fueron: primero, la temporada dedicada a contarnos cómo una nostalgia descontrolada puede ser tan peligrosa como una droga al tratarse de un escapismo que nos hace perdernos una visión idealizada de un tiempo ya pasado y cómo dichos sentimientos, cuando no se les pone en freno, pueden acabar desembocando en movimientos de derechas. Remember Bionic Man? Oh, I remember. I loved Bionic Man. Remember Chewbacca again? Oh, I love to remember Chewbacca. Hey, remember when there weren't so many Mexicans? Oh, I remember. Wait, what? Yeah, remember when marriage was just between a man and a woman? I remember. Oh, I remember. Yeah, I remember that. Wait, Remember feeling safe? Remember no ISIS? Remember Reagan? Oh, I remember. Oh, remember. what the fuck's going on with these member berries? Y segundo, aquella temporada dedicada a hablar enteramente de cómo Internet y las redes sociales se han convertido, irónicamente, en el fracaso de la socialización, y cómo lo que antes llamábamos trolls, a los que identificábamos como pobres seres de la vida que tienen unas existencias tan tristes que tienen que pagarlo con todo el mundo, es directamente un término que no se ajusta para nada a la realidad porque, al final, da igual si uno es un troll o un rebelde sin causa. Si te comportas como un gilipollas por Internet, eres un puto gilipollas de Internet. Vengas de donde vengas. Y con todo esto en mente, he de decir que, incluso haciendo esta retrospectiva, me ha hasta sorprendido de ver la evolución de esta sátira. De cómo puede tratar ahora estos temas tan complejos y con tanto conocimiento de causa y de una forma que nadie más hace sin caer en los topicazos y aprovechando al máximo los nuevos elementos de su universo. Como precisamente todo el desarrollo del personaje del director políticamente correcto, que pasó de ser un matón unidimensional a convertirse en un personaje con su propia historia y conflictos. Y es que esto demuestra sobre todo un enorme conocimiento del medio audiovisual, el mundo televisivo y sobre todo la autoconsciencia narrativa.
Ya en el pasado hablé de la autoconsciencia de BoJack Horseman y de cómo la demostró en su quinta temporada dándole una patada en la boca a todos los garrulos de su audiencia que romantizaban el ser un puto disfuncional de mierda ignorando los mensajes de la serie. Y South Park verdaderamente demuestra unos niveles similares de autoconsciencia que en retrospectiva podemos apreciar más que nunca. De cómo Parker y Stone llevan décadas experimentando y deseando cambiar sus fórmulas para que su serie no sea recordada solo como aquella cosa grosera de los 90 y huyendo todo lo que podían de lo formulaico. Do you guys know why nobody else at school likes hanging out with you? Because you're always doing stuff like this. You're always coming up with some stupid idea to do something, and then it backfires, and then you end up in some foreign country or in outer space or something. That's why no one likes hanging out with you guys. You're being extremely negative, Craig. El resultado de este trabajo puede verse ahora mismo, ya que South Park no es ni de lejos lo que una vez fue, sino que, precisamente, es ahora más grande, más larga y se corta mucho menos. South Park ya no es la historia de 4 niños mal hablados a los que les pasan cosas, sino que es la historia de un pueblo que en estos últimos 20 años ha intentado adaptarse a un mundo cada vez más moderno y globalizado, hasta acabar perdiendo su identidad sin que nadie sepa muy bien por qué o cómo ha pasado. A lo largo de estos 20 años, el pueblo se ha modernizado aplicando avances que ni ellos mismos entendían. De repente, las cosas que estaban bien y eran normales, ahora ya no lo son para nada. El pueblo se ha gentrificado, y lejos de beneficiarle, solo le ha hecho daño. La tecnología desborda cada hogar en un frenesí consumista de cosas que nadie necesita pero que todo el mundo quiere. Los pequeños comercios, hasta el centro comercial de toda la vida, han sido sustituidos por una poderosísima tienda online que no juega según las normas y que ha arruinado la economía local al mismo tiempo que todos la necesitan para vivir. Y todo el mundo busca su propia identidad hasta en las cosas más insignificantes, con algunos refugiándose hasta en la nostalgia, porque no pueden adaptarse tan rápido como la sociedad del resto del mundo les exige. En definitiva, South Park es hoy en día un pueblo carente de significado en un mundo tardocapitalista en el que los excesos de las generaciones anteriores han hipotecado las vidas de sus descendientes. South Park somos nosotros, nuestra sociedad. Una sociedad confusa y confundida a partes iguales. Una sociedad que exige cambios y adaptación continuamente sin dar tiempo a que nos acostumbremos. Una sociedad hija de un sistema socioeconómico que hoy en día ya no se sostiene, pero que igualmente defendemos porque hemos sido educados para ser poco menos que animales de carga que trabajan para consumir y consumen para trabajar. Y es que ese es el corazón de la sátira. El convertirse en un espejo en el que la audiencia se vea reflejada. El señalar sus defectos y hacer humor de ellos para que quienes la vean se lleven la palma a la frente y digan «pero qué tontos somos». Y es en ese corazón de la sátira en donde reside la esencia del humor, en la crítica de abajo arriba, en la acidez y en espolear el pensamiento para que el público mismo forme parte del propio espectáculo en vez de permitir que se acomode en su butaca con el cerebro apagado. Y la mayor de las ironías no deja de ser que, en el fondo, esta no deja de ser la misma serie que generó un pánico moral porque enseñaba palabrotas a los niños, la misma serie que la gente veía por criticarla, para ofenderse y con el fin de acumular motivos con los que presionar a las cadenas de televisión para que la retiraran de antena. Todo esto mientras, en el extremo gordo del embudo, donde se permite todo, la otra obra de la contracultura, Los Simpson, sin saberlo, paulatinamente iba acomodándose como parte de su propia cultura a la que tanto criticaba, ablandándose cada vez más con sus críticas y estando a 2 pasos, y quien dice 2 pasos dice 2 temporadas, del aburguesamiento. De hecho, ocurre algo curioso si comparamos el antes con el después de ambas series. Tenemos por un lado una mordaz crítica social que revolucionó el mundo de la televisión con su humor inteligente y por capas, que fue perdiendo contenidos hasta ser hoy en día una carcasa hueca en la que solo se reciclan tramas y se lame el culo a famosos, hasta acabar soltando moralejas rancias de cara a la cámara que demuestran que el alma de la serie murió hace mucho tiempo y ahora son contenidos hechos por polla viejas para otros polla viejas, o en su defecto, el más bajo común denominador, y por el otro un producto feo y obsceno hecho por y para provocar, que en 20 años ha evolucionado tanto en temáticas y en narrativas que ha sobrepasado con creces cualquier otra obra crítica de su tiempo sin detenerse para acomodarse. Esto lo sabe la propia South Park, motivo por el cual decidieron converger ambas líneas evolutivas en uno de los puntos más bajos de la serie actual de Los Simpson, la polémica sobre si Apu era un estereotipo racista o no. Pues si Los Simpson ante todo el debate simplemente sacaron un comentario desdentado a cámara que se resume en «Buah, es que ya no se puede hacer humor, en fin, los guardianes de la moral, ... cuando podrían haber aceptado las críticas o defenderse devolviendo los golpes, South Park lo parodió con un capítulo en el que el personaje del señor Mojón, una de las mascotas de la serie original, dice una serie de cosas feas en Twitter y la acaban exiliando del pueblo y de la serie para acabar precisamente en Springfield.
Y luego, más tarde, rizando el rizo para aclarar que una sociedad que se pone en pie de guerra por cosas dichas en redes sociales, teniendo cosas infinitamente más graves de las que preocuparse, es una sociedad que merece todo lo malo que le pase. También es verdad que no podemos comparar a Apu, un secundario clave en su propia serie que tenía tantos valores y significados en su tiempo, con literalmente un mojón que estaba para hacer chistes de caca en capítulos sueltos. Pero el mensaje igualmente es ese mismo, que los Simpson han perdido los cojones, y tanto hasta el punto de que South Park, el enfant terrible de la televisión, se permite mirarle por encima del hombro, y todo sin perder de vista su estilo de atacar ambas partes del conflicto. Siendo así, el mayor reconocimiento que podemos dar a South Park es el de su evolución, su adaptación a los tiempos que corren y sus esfuerzos por reinventarse a cada año que pasa sin perder las ansias de ser provocativa. Lo que nació como una serie de cacaculo pedopis que ya en sus orígenes destapó los fracasos educativos de una sociedad basada en aparcar a los niños delante de la caja tonta para que ésta los educase, ha ido madurando hasta convertirse, irónicamente, en uno de los programas con más valores de la televisión. La autoconsciencia de South Park es merecedora de alabanzas, puesto que no solo es capaz de criticar a la sociedad, sino también de criticarse a sí misma y actuar en consecuencia. Parker y Stone son los primeros que saben que aquellos felices años 90, en los que estaban en la boca de todos, no volverán, motivo por el que, lejos de acomodarse en su nicho y quemar temporadas hasta que se termine su rentabilidad, invirtieron todos sus esfuerzos en crecer para adaptarse al mundo actual con el propósito de seguir fresca. Y si bien es verdad que no está libre de fallos o defectos, y hay algunos elementos bastante cuestionables y a veces hasta desinformados, son una mínima imperfección en una obra que ha necesitado más de 20 años para su desarrollo. El paulatino paso de humor grosero infantil a crítica descarnada le sienta como un guante, y su denuncia a ambos lados de un conflicto es su marca más representativa, puesto que, incluso desde sus propios orígenes, no deja de ser tanto un producto de su sociedad como una respuesta a la misma. La ácida mordacidad que desprende es el perfecto espejo para su audiencia, ya que no deja indiferente a nadie, pero no en el sentido rancio del dicho, sino que permite que quien lo vea sienta sus comportamientos reflejados y piense en ello para que actúe al respecto. Como dije, South Park ya no es sus habitantes o el pueblo mismo. South Park somos nosotros, con nuestros defectos e imperfecciones, un producto de un sistema educativo defectuoso dentro de un sistema socioeconómico caduco y anclado en el pasado, pero que no deja de exigirnos modernización. Pero este es solo el espejo, el marco a través del cual vemos reflejados nuestros comportamientos y preferencias. El resto depende de nosotros. South Park es un monstruo creado por su sociedad, título que lleva con orgullo desde el primer día hasta el último. Y está bien claro que, salvo que la cadena diga lo contrario, seguirá existiendo para seguir combatiéndonos porque nadie es intocable. En conclusión, South Park es el mejor ejemplo de cómo se puede seguir más de 20 años en antena al pie del cañón sin morir en el intento. Un cañón que nos apunta a nosotros. Y no podría ser de otra forma. Times have changed! Our kids are getting worse! They won't obey their parents, they just want to fight and curse! Should we blame the government or blame society? Or should we blame the images on TV? No! Blame Canada! Blame Canada! With all their beady little eyes and flapping heads so full of lies! Blame Canada! Blame Canada! We need to form a full assault! It's Canada's fault! Don't blame me for my son Stan. He saw the darn cartoon and now he's off to join the clan. And my boy Eric once had my picture on his shelf, but now when I see him it tells me to fuck